Hola Grupo Curso, entonces hoy día vamos a introducir muy brevemente qué es lo que es Illustrator. Bueno, Illustrator es un software de diseño vectorial, lo cual es como decir que Illustrator es una interfaz matemática de trazo de vectores, o sea, no es nada, eso es demasiado complicado. Particularmente en un contexto como el de nuestras clases, que son clases de arte. Entonces partamos diciendo qué es lo que Illustrator no es. Illustrator no es un programa de dibujo, aunque se use para ello. Illustrator no es Photoshop, esto es muy importante, no tiene nada que ver con Photoshop. Quizás un par de cosas ahora, pero en realidad imagínense que no tiene nada que ver con Photoshop. Um, ¿Y por qué es esto? Porque su base es distinta. ¿Cuál es la base de Photoshop? El cuarto oscuro fotográfico y en términos de computadores, en términos informáticos, la base de Photoshop es el pixel. ¿Cuál es la base de Illustrator? La mesa de dibujo y en términos informáticos, el punto. Y es bien distinto un punto de un píxel. Un píxel, como vimos anteriormente en las primeras clases, es la unidad mínima de información de una imagen digital y está compuesta por tres subpíxeles que describen diferentes intensidades de rojo, verde y azul. Pueden describir otras más, como transparencia, pero esto no es materia de este tutorial. Em, pero en suma, un píxel es rígido. ¿Ya? Generalmente es cuadrado, aunque a veces es rectangular, y si lo agrandamos, sigue siendo un cuadrado. Y esa es la clave. ¿Ya? Esa es la diferencia principal de un píxel con un punto. El píxel tiene una forma y el punto no tiene forma, porque un punto técnicamente no puede agrandarse. Y ahí existe una diferencia muy grande entre Photoshop o cualquier otro software de imagen de píxeles e Illustrator. La unidad básica de trabajo de Illustrator son puntos y las formas creadas por la unión de dos o más de estos puntos. Y esta forma, esta unión entre dos o más puntos, se denomina un trazo. Y el trazo es muy distinto del píxel. El trazo no es rígido, puede agrandarse y achicarse a voluntad. Y tal vez más importante que todas estas anécdotas, y esto es crucial y es un poco una volada mía, pero el trazo describe un movimiento entre dos o más puntos. Tiene un principio y tiene un final. Tiene distintas curvaturas y en consecuencia se maneja diferente a como se maneja un píxel. Si se fijan, un píxel no podríamos decir cuál es el comienzo y el fin de un píxel. Pero un trazo sí podemos decir dónde comienza el trazo y dónde termina. Eh, Dicho de otra forma, uno puede ser expresivo, digamos, en Photoshop o en otro programa como GIMP o Krita, pero una vez tirando un brochazo, digamos, pero una vez que hacemos este brochazo no podemos alterarlo. En el minuto en que se dibuja el brochazo con estos programas, se siente súper expresivo porque hay movimiento, pero una vez que queda en Photoshop ya no hay movimiento. No podemos volver atrás sobre este trazo, no lo podemos hacer más lento, desviarlo, eh, sin distorsionarlo. En Illustrator no es así. El trazo tiene información sobre su dirección y esto se llama un vector. ¿Ya? Aprender a manipular esto es muy difícil, pero lo vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? Con el ejercicio de la autopista. Ya, supongamos, esto es para incentivar que empiecen a entender que Illustrator trabaja como si fuesen movimientos, que queremos viajar de Santiago a Valparaíso. Ya empezamos a trabajar y qué sé yo. Fíjense la forma que tienen las... Voy a tomar una de estas calles, de estas autopistas, como ejemplo para hacer este ejercicio. Acá voy a apretar el botón Map del Google para que quede un poco más claro. Y este va a ser mi ejercicio. Esto es una analogía que hemos ocupado harto en clase, pero cuando ocupan el lápiz en Illustrator, ya la pluma en Illustrator, tienen que hacer de cuenta que la pluma son ustedes andando en bicicleta o en auto o en patines. Vamos a verlo con el ejemplo. Sé que suena medio raro ahora, pero ya lo vamos a entender. Ya, entonces yo copié y pegué, o sea, copié esta imagen, la pueden buscar en imágenes de Google, etcétera. Copié esta imagen y voy a hacer un nuevo documento en Illustrator para el cual no tengo mucho interés por el tamaño por ahora. Más adelante sí nos va a importar, pero por ahora dice, este Illustrator está en inglés, pero es tamaño carta. Vamos a ponerle que sí nomás, por ahora, ¿ya? Le vamos a poner curvas. Le ponemos OK. Y nos muestra esto. Entonces yo como copié este archivo, puedo hacer control V
y el archivo queda ahí. Me voy a acercar y ojo con esto de Illustrator. Ya a Illustrator le encanta que las cosas sean más grandes que el tamaño de la hoja. Photoshop, como que si algo es más grande que la imagen, no lo muestra, pero Illustrator sí, le encanta. Algunos temas de interfaz, entonces yo puedo, si yo aprieto en esta flecha negra, yo puedo agrandar y achicar. Si quiero mantener la proporción, tengo que mantener apretada la tecla Shift. Ahora lo voy a poner acá. Este icono que está aquí son las capas. Eso sí hay algo en común con Photoshop. Solo superficialmente. Esta es la capa 1. Entonces vamos a poner que esta es la capa. Voy a hacer doble clic ahí y le voy a poner mapa. Si queremos ocupar esto como plantilla, que es digamos un clásico de Illustrator, puedo hacer clic acá. Hay un casillero vacío. Hagan clic en el casillero vacío y le sale un candado. Con esto ya esto no se puede trabajar. Y tengo que hacer otra capa. Y acá ya viene el tema de las curvas. La herramienta fundamental entonces de Illustrator es la herramienta de la pluma, ¿ya? Que es esta que estoy señalando acá. El atajo es la letra P de pluma o pen. Y para entenderlo vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. El primer ejercicio es, voy a hacer clic acá para que la pluma sea negra. El primer ejercicio es hacer un solo clic, con eso hacemos un punto, y después hacer un solo clic en cualquier otra parte. Luego hacemos clic en la flecha negra para salir. Y esto es un trazo. ¿Ya? Esto es el trazo más sencillo que pueden tener. Es un trazo compuesto de dos puntos, la línea entre dos puntos. Lo voy a apretar suprimir para borrarlo. Ahora, si yo tomo este trazo y yo digo, yo voy a hacer clic en uno, en cualquier parte, y después hago clic pero mantengo el clic y arrastro, este trazo ahora me sale con dos como cachitos, ¿ya? Estos se llaman manipuladores. Estos manipuladores, mientras más grande yo los hago, más pronunciada es la curva, ¿ya? Entonces si lo hago corto es una curva corta, si lo hago largo es una curva grande. Acá es lo mismo. Entonces, por acá pueden jugar haciendo unas formas y qué sé yo. Si hago un clic simple, por ejemplo, es una curva un poco distinta. Ya. Este tema de las curvas es difícil de manipular y por eso me interesa el ejercicio de la autopista. Una analogía que hemos trabajado, por lo menos expliqué un poco en clase y puede ser una locura, es que cada vez que hacemos clic, que tienen que imaginarse que ustedes están moviéndose en una autopista, ¿ya? O en una calle, digamos. Y que si es que cuando hacen clic y arrastran, es como la velocidad a la que van. Si yo estiro mucho esto, significa que tengo mucho espacio, ¿ya? Que no hay una curva muy cerrada. Porque si yo agrando mucho esto, significa que voy muy rápido. Pero si yo de repente, justo después de eso, hago clic en otro lado, me tiendo a ir hacia afuera, ¿ya? Vamos a hacerlo en la práctica. Voy a cambiar mis colores porque Illustrator tiene, acá uno puede definir cuál es el blanco y negro. Voy a hacer de que el relleno, que es este cuadrado sólido, sea blanco con rojo, blanco con una línea roja, eso significa transparente, y que el contorno sea negro. Pueden cambiarlo por el color que quieran. Incidentalmente estos colores también se repiten acá abajo, igual que en Photoshop. También pueden alterar el tamaño del trazo. Voy a ponerle que sea 3, 4, 5. Para que sea bien grueso, para que se vea bien. Y muy sencillamente, entonces, imagínense que están... acá tienen una parte que es recta en la autopista. Entonces, todas estas partes que son, en el fondo, curvas no cerradas, se pueden hacer con bastante... dejando estos manipuladores bastante espaciados, ¿ya? Entonces, 1... Y yo simplemente voy, imagínense que están haciendo esto en patines nomás, ¿ya? 2. Como estas curvas no son muy cerradas, puedo darme este gusto. Pero acá viene una curva un poco más cerrada. Entonces es más corto.
Acá viene una un poco menos cerrada, menos corto. Y acá una más cerrada. Y acá una que luego se va a echar a perder. Y yo voy tomando los puntos que son más... Ahí me equivoqué, por ejemplo, entonces voy a apretar Control Z. Yo voy tomando en el fondo las partes de la curva que son más características. Entonces, si se fijan, siempre tiendo a poner el cursor en las partes donde el camino se distorsiona un poquito. Esto que es recto, no voy a poner un punto ahí, no es necesario. Pero esto que es curvo, sí. Eso que es curvo, sí. Y esto que es recto, puedo ir directo hasta allá. Luego ahí. Entonces ahí tienen una curva. Vamos a hacer una curva un poco más difícil, que es esta de variante Placilla. Estas son las curvas que no pagan peaje, que son bien buenas por eso. Ya, esto que está acá, por ejemplo, es una curva cerrada. Eso no lo puedo hacer ocupando las manillas muy largas. Porque si yo parto acá, voy a hacer una recta ahí. Y hago ahí. Si yo hago la curva acá, muy larga, tiende a irse lejos. Entonces necesito una curva cortita. Mientras más corta la curva, más recto el ángulo. Generalmente, y esto es un poquito parecido a lo que pasa en dibujo en general, es bueno tener variedad de curvas. Entonces estas de ahí están un poco más rectas, pero acá voy a ir, por ejemplo, dejé esta recta ahí y después dibujé esto con una curva. Y esto con una curva. Y esto con una curva. Entonces les pido que hagan un ejercicio de este si es que no se sienten completamente cómodos o cómodas con el ejercicio. O sea, perdón, si es que no se sienten tan cómodos con hacer las curvas, que toma práctica, ya hay que practicarlo bastante. Si quiero dejar de ver este mapa, puedo volver, puedo sacarle el ojo que está ahí. Eso es igual que en Photoshop. ¿Ya? Ahí uno puede usar un ojo. Y lo que tienen ahí entonces finalmente es un perfil. De hecho, si es que quiero hacerle una cara, ya la tengo. Es una persona un poco triste. Ya lo que tienen acá básicamente es un perfil hecho sobre curva. Y en Illustrator todas las formas responden a este tipo de dibujo, por lo general, especialmente si trabajamos con trazos. Bueno, y en el próximo video, que también va a ser cortito, vamos a ver un par de detalles más importantes sobre qué es el trazo, cómo podemos darle otra forma, etc.